Listos. Nuevamente aquí. Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema de nutrición en el niño con síndrome de intestino corto. ¿Sí? La vez pasada nos quedamos en este punto, entonces vamos a darle seguimiento a esta parte. Estamos aquí unos minutos y pues después ya nos vamos a descansar. ¿No? Aún así, si no lo alcanzas a terminar, va a estar subido aquí en el perfil. O bien lo puedes encontrar en el canal de YouTube, Nutrición Pediátrica con Luisa Callejas. Ahí también lo puedes encontrar. Porque veo que de aquí ya lo subí y no sé qué pasa y no, de pronto no los deja compartir. No lo sé qué pasa. Pero en el canal de YouTube, ese sí, he estado subiendo y ahí puedes encontrarlo. ¿Sale? Y entonces vamos a continuar, ya nos quedamos aquí donde la vez pasada ya hablamos de las causas de este síndrome de intestino corto, ya conocimos un poquito. Es importante que esta imagen, ya sea esta u otra que tú tengas, la tengas muy presente para tener en cuenta qué tipo de nutrimentos se van a absorber en cada porción del intestino, y va a depender mucho de la resección intestinal en donde se encuentra para que tú tengas que priorizar cierto tipo de alimentos para mejorar esa absorción, también cuidar ahora sí que la digestibilidad de los mismos, y esto va a permitir que pues tengas una mejor tolerancia. Ahora, aparte de ese quimo que se desarrolla al momento de estar nosotros alimentándonos, pues obviamente ya empieza la digestión y eso producto de la digestión es el quimo. Ajá. Ese generalmente a nivel del yeyuno, la primera porción del intestino, es muy líquido. Entonces, tendrías que considerar si tienes una yeyunostomía, muy probablemente vas a tener muchas pérdidas de líquidos, electrolitos, proteínas, etcétera, y también probablemente vas a tener que estar vigilando la absorción de estos nutrimentos y de qué forma van a impactar en la ganancia de peso y talla del paciente. Porque si de pronto, si no tenemos esas consideraciones, pues quizás la cantidad de nutrimentos que estamos manejando es insuficiente para cubrir esas demandas que el paciente está requiriendo por esa mala absorción de esos nutrimentos, ¿sí? A nivel del ilion, pues ya es un poquito más pastosito en algunos casos, va a depender a qué nivel se encuentra. Si es a nivel proximal o distal, pues obviamente a nivel distal ya es un poquito más pastosito. El que sea más pastoso quiere decir que también hay una buena tolerancia a la alimentación enteral y que hay una buena asimilación de esos nutrimentos. ¿Sale? Entonces sí, es importante las consideraciones. Ya habíamos hablado en otro momento, y cuando tenemos una colostomía, pues ya prácticamente son niños que pues toda esta parte de la absorción no la tienen afectada, incluso tienen un mejor pronóstico, te van a tolerar mejor los alimentos en ese caso. Y también ya hablamos un poquito si preguntar si tienen o no la válvula ileocecal, porque eso te va a dar un poquito ese panorama de cuál va a ser la tolerancia y la evolución de este paciente. ¿Qué más es importante? Y pues ya, básicamente yo creo que con eso podemos continuar. Me tomo un poquito de agua. Ahora sí ya. Ya que evaluamos, entonces preguntar en dónde está la porción de intestino que está reseccionada. Ahora, es importante justamente para valorar cuál es el pronóstico y esa condición clínica que va a presentar ese paciente durante esa evolución. Ya habíamos considerado que es importante identificar el segmento del intestino que se ha reseccionado, que se ha quitado, y cuál es la cantidad de intestino que tenemos residual para saber nosotros cuánto es esa superficie de absorción con la cual vamos a tener que ajustar cierta cantidad de nutrimentos para que se puedan asimilar. Ya también hablamos justamente de la presencia o ausencia de la válvula ileocecal, que es la que va a permitir controlar que ese tránsito intestinal sea muy rápido o vaya siendo un poquito más, pues más normal, digamos, hasta cierto punto. Pero también es la que va a controlar
ahora sí que la migración de esas bacterias del intestino grueso al intestino delgado. Si hay alguien quien detenga y el mismo movimiento peristáltico las va a mantener fuera pues de un lugar donde no deben de estar, ¿no? Por eso la importancia de iniciar esa estimulación enteral y que esté este intestino funcionando, porque esa peristalsis va a hacer que se mantengan alejadas y también va a aumentar esa permeabilidad intestinal, donde esas bacterias no pueden atravesar esa barrera intestinal y justamente pues las mantienen alejadas. Esa permeabilidad es como la palma de tu mano, o sea, están así totalmente pegaditas, o sea, aquí nadie entra y atraviesa esa barrera intestinal, pero esta permeabilidad aumenta, se abren estos espacios y es más fácil que entren por aquí bacterias y atraviesen esta barrera intestinal y causen un proceso séptico, ¿sí? Entonces es importante que estén bien cerradas, con una buena nutrición es lo que se pues favorece, ¿no? El que estemos estimulando la parte de las vellosidades intestinales, eso es lo que favorece que no haya esa sepsis a nivel del intestino. Y también la mala absorción de macro micronutrientes va a depender mucho de la porción reseccionada. También es importante que ya lo hablamos anteriormente, que tengamos en cuenta bien ese cuadrito de cómo se van a absorber los nutrimentos a nivel intestinal para que en base a eso tú ajustes la alimentación. También hay un riesgo de colelitiasis con la parte del calcio y las grasas que de pronto llegan a darse de manera, pues es algo así los estos de oxalato me parece. Las sales de oxalato llegan a hacer cálculos justamente. Es que sí no me acuerdo, si se me olvida mucho. Soy honesta, no me quedo con todo. A ver, cálculos de oxalato en síndrome de intestino corto. Dice, el síndrome puede causar hiperoxaluria, que es un exceso de oxalato en la orina. Esto puede deberse a que el cuerpo absorbe más oxalato de los alimentos. ¡Oh, qué interesante! Y justamente dice, es una afectación que se produce cuando se extirpa parte del intestino delgado o no se absorben los nutrientes correctamente. Yo muy pocas veces me ha tocado este tipo de pacientes, pero quizás en quien los ve ya de manera un poco más, pues a ver si frecuente o no sé, pues ahí sí puede ser el riesgo de que se presente. Ahora, obviamente va a depender mucho del tipo de alimentación. No va a ser lo mismo un bebé que está recién nacido a un quizás un paciente ya adulto donde quizás su alimentación es un poquito más variada. Dice, se produce tras una resección intestinal masiva con un intestino delgado remanente inferior a 150 a 200 centímetros de longitud en los adultos. Mira, interesante. Y ciertos alimentos ahí tendríamos que tomar en cuenta, por ahí chécales o si busca algo de bibliografía, cuáles son los alimentos que son ricos en oxalatos. Entonces ahí sí es donde vamos a quizás a disminuir ese tipo de alimentos para que no nos produzcan estos cálculos. Qué interesante, ¿verdad? Entonces va a depender mucho. Al menos en pediatría no es tan frecuente, quizás por los bebecitos que de pronto tenemos, no tienen tanto acceso a tantos alimentos como la parte de los adultos. Ay, espérenme que me dio calor. ¿Dónde está? Acá está. Me dio calor, ok. Y importante, pues obviamente va a depender mucho, ya decíamos, algunas de las veces estos niños con intestino corto pueden también cursar con desnutrición, pues también considerar esa otra parte, porque hasta qué punto, pues aquí es problemas de la absorción, pero también la digestión, si tenemos un paciente con desnutrición, quizás también está afectada, y obviamente, pues toda algún otro órgano que esté afectando esta adecuada asimilación de los nutrimentos, pues hay que considerarlo, ¿no? Quizás algún paciente con algún proceso oncológico o algún paciente con alguna nefropatía o alguna hepatopatía, donde pues parte aunado a esta situación, pues vas a tener que hacer ciertos ajustes en cuanto al aporte de proteínas para que mejore su condición. Hay veces yo te quisiera decir que este tipo de pacientes nada más tiene una sola patología, no siempre, hay veces se van a acompañar con muchas,
Cuando nosotros vamos a la etapa hospitalaria, de pronto decimos, bueno, aquí vemos como que al paciente por un solo tema, ¿no? Como si nada más tuviera una enfermedad. Pero cuando nosotros vamos al hospital podemos tener un niño con intestino corto, con una fibrosis quística, con una desnutrición grave, con una displasia broncopulmonar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces vas a tener en cuenta estas 4 patologías, pero cuál es la condición clínica de las 4 e ir haciendo esas combinaciones o ajustes a la alimentación de acuerdo a todas las repercusiones que va a tener cada una de ellas. De ahí es importante pues que sepamos qué ocurre en cada una de ellas, pero ahora en combinación, en qué te afecta una, en qué afecta la otra, en qué afecta la otra, para hacer los ajustes en ese tipo de plan de alimentación y igualmente ayudar a que el paciente se recupere de manera favorable. También a me gusta mucho donde, a diferencia del adulto que mide el intestino 6 metros, en el niño mide la mitad, más o menos llega a 300 centímetros, más o menos. Ajá. Esto es en el recién nacido de término de 250 centímetros a 300. En niños lactantes menores de 35 semanas de gestación, 217 centímetros. Entonces, si tenemos por lo menos un 20% de 200, son como 40 centímetros. Ay, muy poquito, una cosita así. ¿Sale? Pero en adulto, los 6 metros, el 20% son 66 por 2, o sea, 1 metro 200. Por eso te decía acá, menor de 150 a 200. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, entonces esta me gusta mucho también porque ya más o menos te das una idea de cuál es la cantidad de centímetros que tenemos de intestino y cuáles van a ser esos ajustes que vas a hacer a la alimentación. Ya te recuerdo nuevamente, pregunta, ¿cuál es el intestino que tienes disponible? En la hoja de cirugía, donde hacen los cirujanos, el médico, el cirujano, describe cuál fue la intervención y cuáles son los... incluso a veces te ponen el dibujo, cómo quedó el intestino, y eso te ayuda mucho a ti para saber cuáles son las repercusiones nutricionales que vas a tener en ese paciente y hacer los ajustes a la alimentación. Y generalmente, ay, mira, este está bien chiquitito. Un pequeñín al nacer mide 40 centímetros. Ay, bien poquito. Y el adulto, 2 metros. Un punto del intestino grueso. Sí, está muy chiquito. No, pues el intestino grueso es otra cosa. Pero realmente ya aquí no hay tanto problema de absorción porque básicamente ya en esta porción del intestino grueso ya tenemos mala absorción de algunos electrolitos y líquidos, ¿no? Agua. Pero estos son más fáciles de recuperar porque realmente quizás al paciente le vas a dar un poco más de líquidos y de electrolitos para poderlo compensar. Pero en algunos problemas a nivel de absorción de nutrimentos, proteínas, grasas, hidratos de carbono que se absorben a nivel del intestino, pues difícilmente los vamos a tener. Vamos a tener que buscar ese tipo de fuentes de alimentación para que este niño pues siga teniendo esa energía disponible. ¿Cuál es, ya con todo este panorama, tú te vas a dar cuenta qué es lo que vas a estar vigilando en ese paciente? 1. Desequilibrio de electrolitos. Generalmente si hay muchas pérdidas por el estómago, el médico va a estar cuantificando y va a estar reponiendo esos electrolitos por soluciones. Ya eso es cosa de ellos, la verdad yo a veces yo no entiendo eso, pero pues, él repone líquidos. Yo lo que voy a estar vigilando, estar solicitando quizás si tenemos un paciente con nutrición parenteral, estar indicando, revisando los electrolitos séricos para ir haciendo ajustes a la nutrición parenteral, pero sí de pronto no tampoco sobrecargarla de tanta cantidad de electrolitos porque obviamente la parte de la nutrición parenteral está para nutrir, no para corregir desequilibrio de electrolitos. Justamente eso se tiene que hacer por otra vía, pero obviamente ya se toma se toma en consideración junto con la parte médica de qué forma podemos ajustar esta nutrición parenteral para que obviamente beneficie al paciente y no lo descompense. También vigilar que si estas pérdidas son muy elevadas, me acuerdo, les decía de una pequeñita que conforme pasábamos la alimentación, el volumen, no sé, le pasábamos 2 onzas y esas mismas 2 onzas salían incluso hasta un poquito más. ¿Por qué? Porque quizás la absorción de esos nutrimentos no era la adecuada y también considerar que había pacientes con problemas de tiroides, pues que yo sepa de adultos,
pues de niños no tenemos restricción de algún alimento por problemas tiroideos. No sé, fuerte nomás veo niños, adultos, no tengo idea. Si alguien le puede comentar ahí, pues adelante, la verdad, pero no tengo. No, pues que yo sepa. Y también cuidar la parte de si el gasto por ese estómago es muy elevado, pues va a haber pérdidas de líquidos que hay que estar reponiendo, hay que estar vigilando. Y ya hablamos, si te acuerdas, la porción del intestino reseccionado, vigilar problemas de malabsorción de macro y micronutrientes, y que a la par esto también va a conllevar a un cuadro de desnutrición. De ahí, por ejemplo, lo que te mencionaba, pues hay que estar garantizando en todo momento la cantidad de kilocalorías que requiere este paciente para mantener esa ganancia de peso, que siga creciendo, que siga desarrollándose, porque generalmente hay veces que la transición de la nutrición parenteral a la enteral es de forma paulatina, no te toleran tan fácilmente, generalmente empezamos con pocos volúmenes y vamos incrementando de forma paulatina, pero igual puede pasar que ya habíamos llegado, de pronto ya llegamos a volúmenes de 100, 120, 130 mililitros por kilo, y otra vez se descompensa el paciente y hay que volver a empezar. Entonces sí es importante que estés vigilando de dar esa cantidad de energía para que este paciente se mantenga pues lo más pues estable posible, y que se mantenga esa recuperación tanto a nivel de así que en cuanto a la condición clínica, pero también en la parte nutricional. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese apoyo de la alimentación? Yo creo que ya con esto, ya el que te he estado mencionando, pues vamos a empezar en alguno de los casos alimentación parenteral. Generalmente los primeros días después de la cirugía dan entre 5 a 7 días, va a depender mucho de cómo fue el evento quirúrgico, lo mantienen en ayuno ese intestino para que pues repose y estar vigilando pues realmente como que no se formen ¿cómo se llaman? Fístulas en esta parte, que haya una adecuada cicatrización, y ya en base a eso pues se va iniciando la estimulación enteral. Entonces puedes tener un paciente con alimentación parenteral y después iniciamos la alimentación enteral y a la par, ¿no? E incluso pensar que hasta en estas situaciones también va a depender mucho de la edad del paciente, ya tenerlo con una nutrición mixta, tanto enteral y parenteral, y posteriormente, de acuerdo a la edad, ya iniciar con una alimentación sólida e ir vigilando qué tipo de alimentos nos producen un menor gasto de pérdidas de líquidos por ese estómago. Entonces vamos a estar ajustando. De ahí va a depender mucho cuál es la porción que está reseccionada. Eso es más que importante. Esta me encanta muchísimo, muy pocas, la única bibliografía que de pronto la he visto ahí, muy específica para yo valorar cómo hacer mis progresiones de alimentación enteral, es esta. Es del libro de Hendrix Dugan, es Manual de Nutrición Pediátrica. Aunque ya muy pocas ediciones hay de ese libro, me parece muy bueno para ir valorando si ese gasto por el estómago es adecuado o no, porque de pronto fue mucho o poquito, sí, con respecto a qué. Luego hay veces lo que yo hago es apoyarme con el equipo de cirugía para decir, bueno, de acuerdo a la resección intestinal que hubo o en la cual se encontraron, cuánto esperamos que haya gasto por este estómago, y en base a eso ya yo nos guiamos para poderlo trabajar en conjunto y decir, bueno, di cierto alimento y me aumentó el gasto por el estómago, di menos alimento y me hizo un menor gasto. Miren, me voy a adelantar a la siguiente foto para que la vean y me digan, ahora sí, como que de pronto veamos cuál es ese gasto. Esta es una foto que por ahí me permitió un paciente compartir, y esta es su bolsita de un ileostomía. Es justamente aquí la evacuación. Ya aquí no esperaríamos probablemente la popó, digamos, formada, porque la popó ya junto con la fibra pues ya se forma en la parte del intestino grueso, pero aquí en el intestino delgado es esa, pues llegamos a tener esa consistencia tipo, aquí se ve un poquito pastosito, no totalmente líquida. Quizás de pronto tú te acercas y la ves, es como un tipo atole, algo así, no está tan líquido, está algo espeso, entonces quiere decir que hay una buena tolerancia. Cuando esa cantidad por esa bolsita, que es una ileostomía, se gasta y es muy elevado, puede ser, depende, le dice la mamá, es que se la cambio cada hora y cada hora me salen 100 o 200 mililitros, y ya se divide entre el peso, entre las horas del día,
ya nos da un estimado si esta tolerancia enteral es la adecuada y si no, quizás no está absorbiendo la cantidad de nutrimentos que estamos administrando y así como entran esos alimentos, sale. Y es muy también aquí considerar que este gasto por ese estómago llega a ser muy alto, tiene mucha pérdida de líquidos y electrolitos. Aquí se ve pues considerable, no está tan elevado y generalmente mucho de este tipo de pacientes les decía por ese tipo de pues de situaciones de mala absorción de algunos nutrimentos, pues sí, más de algunos más bien nutrimentos, porque los digiero y aquí ya los absorban, sí. La absorción no es la adecuada, pues de pronto sí se nos llegan a desnutrir. Es un niño probablemente, no me acuerdo si tenemos como desnutrición leve, pero aquí lo importante, me gustó la foto que me dejas tomar la foto de tu bolsa de ileostomía y justamente sí la tiene. Aquí lo importante que alrededor, igual tú puedes buscar en internet, ileostomías, como están colocadas, es un estómago que está fuera de, hacia la cavidad abdominal, digamos, fuera de más bien expuesto en la pared abdominal, o sea, así, afuera del estómago, casi, ¿no? Y justo se colocan estas bolsitas alrededor, se pegan en la piel, porque realmente estos líquidos se llegan a tocar la parte de la piel, son ácidos que queman, laceran y con el tiempo, si no se tiene un buen aseo, un buen cuidado, se llegan a hacer como tipo quemaduras y de pronto ya la bolsita ya no se alcanza a pegar de forma adecuada. Entonces sí es importante, esta foto me encantó porque dije, ay mira qué interesante, cómo realmente está la bolsita ahí colgándose. Ahorita teníamos otro bebé con otra ileostomía, pero está más chiquita. Está así su estómago bien pequeñito y sale muy poco. Ya depende ahí, obviamente, de la valoración médica. Ya de pronto, por si ese gasto por el estómago es menor, pues ya se cierran de pronto, ¿no? Ya ellos valoran. O incluso por ahí me decía un médico, si este gasto, si los dos, digamos, si la parte de ese intestino está muy despulido, es poco probable que se haya una muy buena anastomosis, que sea una buena cicatrización. Entonces lo que nosotros hacemos es valorar eso y quizás dejarlo expuesto, o sea, dejar los dos estomas y valorar en próximos 3 a 4 meses volverla a meter a cirugía para volver a unir ese intestino. Pero ya ellos hacen esa valoración. Esto es lo que yo voy a estar vigilando día con día, que este gasto no se eleve tanto. Y ahora me voy a esta otra. Si este gasto por esa bolsita de ileostomía es menor de 10 gramos por kilogramo hora, ¿qué quiere decir? De esta cantidad que yo se sacó esa bolsita, se cuantificó durante todo el día, lo voy a dividir entre el peso y entre las horas del día, que son 24, y que también sean menor de 10 evacuaciones, voy a avanzar la alimentación enteral de 10 a 20 mililitros por kilogramo día. ¿Te acuerdas cuando veíamos la alimentación enteral, cómo la progresamos? Nosotros iniciamos con 25 mililitros por kilogramo día, que equivale a 1 mililitro por kilogramo hora. Ahí ya te expliqué de forma así muy de paso por paso cómo hacer esa progresión. Pero si tenemos un niño posteriormente, si se mantiene este gasto entre 10 a 20 gramos por kilogramo día y no más allá de 20 evacuaciones, la vamos a dejar sin cambios. Pero si ese gasto por ese estómago aumenta a 20 gramos por kilogramo día y es mayor de 12 evacuaciones, aquí yo creo que se le fue un número, ¿verdad? Me hizo dudar, que 20 evacuaciones y acá dice 12, no, a mí se me quiere hacer como 12. 12 evacuaciones al día, 20 ya se me hacen muchas, ahí quizás se me fue un dedazo. 12 evacuaciones al día, reducir la velocidad de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Quizás si la tienes en bolos, podrías pasarla en infusión continua, porque recuerda que tienes una superficie de absorción menor. Entonces el que yo esté poniendo gotita a gotita va a permitir una mejor absorción de los nutrimentos, ¿sí? No es lo mismo pasar todo el chorro de líquidos y probablemente el contacto de estos alimentos de estos nutrimentos con la superficie de absorción va a estar disminuida. A diferencia de pasarlos más lentamente, gotita a gotita, va a absorber mucho mejor. Entonces ahí vas a valorar quizás o cambias el tipo de administración de la alimentación enteral
o vas a suspenderla de forma temporal o quizás te regresas nuevamente al volumen anterior. Ya va a depender mucho de cómo va tu recuperación nutricional, cómo se encuentra el paciente, cómo ha estado evolucionando a esas progresiones, y si quizás también considera si quizás hay un proceso infeccioso, porque de pronto algún proceso infeccioso empeora como que de pronto la tolerancia a la alimentación enteral. Entonces ahí para que lo consideres. Esta tablita se me hace muy padre y no la he encontrado en muchas bibliografías más que en esa, que me dice cuánto y en base a qué yo hacer esas progresiones, eso sí. Pero a mí se me hace que aquí son mayor de 12. Ah, sí, ese es el mayor de 12. Y aquí es de 10 a 20. Es que ese libro ya no lo tengo. Pero esta me gusta mucho. Los mililitros los gramos por kilogramo día, sí. Y también en dado caso que no tenga la referencia o algo, pregunta con el equipo médico. Oiga, doctor, ¿a partir de cuándo yo puedo considerar este gasto por el estómago elevado? Sí, porque también de pronto nos ayuda a nosotros a comprender de qué forma podemos ir haciendo las progresiones a la alimentación para cubrir esa cantidad de kilocalorías que estamos necesitando. Ese es el punto. Y posteriormente ya veíamos la foto, esta sí ya el gasto por ese estómago cómo va a ser. Y justamente aquí tenemos, pues este mismo, el gasto por el estómago. Si este es menor de 2 gramos por kilogramo hora, ya vamos a aumentar de 10 a 20. Si es de 2, este es gasto por esto en cuanto a... El otro era como número de evacuaciones, ¿no? Producción de heces fecales, y estos ya son mililitros. Menos de 2 gramos por kilo hora, avanzamos de 10 a 20. Si es de 2 a 3 gramos kilo hora, lo mantenemos sin cambios. Y si es mayor de 3, reducimos la velocidad de infusión o suspendemos de forma temporal lo que es la nutrición enteral. Este también me encanta mucho, te complementa mucho el anterior, ya sea el anterior o los dos te van a ayudar a visualizar cuál es la condición clínica del paciente y de qué forma vamos a darle ese seguimiento. Y también en algún momento puedes llegar a, pues ahora sí, junto con la parte médica, solicitar el uso de identificar sustancias reductoras en las heces fecales, que quiere decir quizás no está tolerando cierto tipo de azúcares que tú estás administrando y estos directamente están presentes en las heces. Si estos azúcares son menor de 1%, pues haces avances en la alimentación enteral. Si son de 1%, los dejamos sin cambios, pero si es mayor de 1%, quiere decir que no está tolerando cierta cantidad de azúcares que tú estás administrando y hay que suspender la alimentación o disminuir la velocidad. O ya sea cambiarla, ya te decía, si la tienes en bolos, le disminuyes volumen, o la otra opción, porque también nos interesa dar mayor cantidad de kilocalorías, poderlo pasar a una infusión continua. Solamente que tienes que visualizar aquí en un momento que cuando el paciente se va, y quizás desde una zona lejana del hospital no se va a poder llevar la bomba de infusión. Ese es el punto, que más bien ya en cuando tengas un volumen volver considerable, volver nuevamente a la administración por bolos con horarios para que ya valoremos esa nutrición enteral y que esté listo este paciente para irse a casa, ¿sí? Porque no es como quedárnoslo ahí todo el tiempo. La parte es visualizar en qué momento se va a poder ir a casa y de qué forma va a seguir con esta alimentación pues ya en su hogar, cómo la mamá va a preparar la alimentación a través de, no sé, quizás leche materna, alguna fórmula especial, la alimentación sólida o hasta una dieta polimérica artesanal, etcétera. Y ya quien en algún momento tenga pues nutrición parenteral domiciliaria, pues perfecto, también hay que estarle dando esa vigilancia. Al menos en el hospital donde yo estoy, no tenemos ese programa. Ay, a veces quiero hablar tan rápido que yo sola me cuatrapeo. Y también identificar cuáles son esos signos de deshidratación. Hay veces, por ejemplo, el niño cuando está llorando, de pronto llora y ni una lágrima sale. Algo también muy evidente, los labios se ven muy resecos, hay que estar también vigilando. Y también, si estos signos de deshidratación están ausentes, pues hacer avance en la alimentación. Pero si están presentes, pues quiere decir que están perdiendo mucha cantidad de líquidos por ese estómago que no alcanzas a compensar esas pérdidas, también es importante.
y quizás ahí mejor dejas en ayuno unos días para que haya una recuperación de ese tejido y posteriormente volver a iniciar esa estimulación enteral. Hay que estarlo vigilando. También otra forma de saber que si está bien hidratado es que tenga pipí, porque de pronto si esta pipí es menor de lo esperado, ya también te está diciendo que esa hidratación no es la adecuada. Sí, y es evidente, ¿no? Me ha tocado ver de pronto al niño que está llorando y ni una lagrimilla sale. Tiene los labios muy resecos, y cuando tú haces bueno, por lo menos vigilas el gasto urinario, es menor o incluso en algunos casos no hay. Entonces ya te está dando ideas de qué está pasando con esos líquidos, si son adecuados o son insuficientes para para la condición clínica del paciente que está presentando. Este tema me encantó mucho de esa bibliografía que les comenté. Entonces, de ese libro en especial vienen muchos temas en pediatría y vienen muy resumidos y van concisos y precisos. O sea, así como que me gusta mucho porque no en varias te menciona para ciertas patologías qué cantidad de kilocalorías vas a dar. O sea, sí, de acuerdo a esa enfermedad, cuál es el gasto extra que requiere por la enfermedad. Ese es el que me gusta mucho, porque vienen de varios tipos de enfermedades y ya te va indicando qué cantidad. Es mira, el Hendrix Dugan, se llama Manual de Nutrición Pediátrica, 4ª edición. Ahí viene, ese está muy bueno. Aunque ya tiene una última edición ya un poco viejita, pero yo creo que son pocos los libros que de pronto encontramos con información de pediatría. Y ese me gusta mucho. También en algunos casos, tengo una duda, en pediátricos hay la posibilidad de que sufran de una resección de intestino. Sí, eso es muy común. Ya habíamos hablado, Carlos, de inicio en la clase pasada, de los niños que llegamos a atender tanto por gastrosquisis, que es lo más frecuente en algún momento, enterocolitis, onfaloceles y pues quizás algún síndrome dismórfico podría ser. Pero sí llegamos a tener, por ejemplo, ahorita no tanto como intestino corto, pero quizás tenemos pacientes con gastrosquisis que en algún momento, ojalá que todo salga muy bien y no tengan que conllevar algún isquemia intestinal y tengan que reseccionar alguna porción del intestino. Niños con enterocolitis, obviamente se cuida toda esta parte para que no haya ese cuadro y pueda llevarnos a esta resección intestinal, pero sí es muy, muy frecuente esto. Sí, de pronto sí llegamos a tener en los bebés, fíjate nada más, qué cosas, ¿no? No debe ser tanto en los bebés, pero pues sí lo hay. Sí nos han tocado a nosotros ese tipo de pacientes. Y finalmente tenemos aquí que el apoyo nutricional, pues ya sea enteral, lo vamos a hacer a través de fórmulas semielementales o elementales. Valora mucho dependiendo si es el paciente está bien nutrido, no ha tenido tantos días en ayuno, que va a ser un poco más difícil en algún momento iniciar con leche materna. La parte del azúcar de la leche, si la porción de tu intestino es a nivel del ilion distal, es muy probable que sí te tolere bien la leche materna, a reservas de que, por ejemplo, pues esté bien nutrido básicamente, que sea pequeño. También tendrías que ver obviamente quizá la producción de leche, pero aquí también las pérdidas de proteínas se van a perder muchísimo. Ahí sí tienes que valorar, porque de pronto este tipo de pacientes van a ser los que tú vas a tener que decidir cuál es la mejor alimentación que va a requerir, y sí se pierden muchas proteínas, y quizás ahí, para yo poder dar ese mayor aporte proteico, en algunos casos la leche materna nos va a hacer, hasta cierto punto no nos va a llegar a cubrir esa alta demanda de proteínas que estamos necesitando. Individualizando, puedes decir no la uses, no, vas a tener que individualizar, y va a depender mucho de la resección intestinal. Digo, si a lo mejor es una colostomía con leche materna, les va muy bien, o sea, no tienes que hacer ajustes de nada, porque todo ese tipo de nutrimentos ya se van a absorber en el intestino delgado, y en la parte del intestino grueso solamente son líquidos electrolitos, y vas a estar complementando, quizás, no lo sé, pero no hay ninguna afectación. Entonces sí valora más en ese tipo. Ya habíamos hablado que de acuerdo a esa tolerancia enteral, tú vas a ajustar la alimentación. Si la dejas en infusión continua,
para disminuir ese gasto por el estómago, o lo dejas en administración por bolos, que son por horarios, cada 3 horas, cada 4 horas, dependiendo de la edad del paciente. Y posteriormente ya hacer esa transición de la nutrición enteral a la nutrición parenteral, de la nutrición parenteral a la nutrición enteral, que se haya un mayor volumen de la enteral para poder ya suspender la nutrición parenteral. Y en su caso, si no es posible tal cual suspender la nutrición parenteral, visualiza al paciente que vas a tener que ciclar la nutrición parenteral. ¿Qué se refiere ya a la nutrición parenteral ciclada? Que son dejar un periodo sin administrar la nutrición parenteral, se llaman una hora cero, con la finalidad de que esa cantidad de grasa que hay a nivel hepático, a nivel, esos azúcares que hay ahí almacenados, se utilicen como fuente de energía en ese periodo de ayuno, que es cuando nosotros normalmente lo hacemos cuando dormimos, porque ahí no comemos. Lo que hace el cuerpo es utilizar esas reservas de grasa y de azúcar para mantener nuestras condiciones vitales, pero en el paciente con nutrición parenteral lo tiene 24 horas, por eso es que conlleva en algún momento a un daño hepático. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahora es sacar esas reservas para que no se acumulen ahí a través de esa nutrición parenteral ciclada. Y también considerar que de acuerdo a la edad del paciente ya vamos a poder iniciar una dieta sólida. Ahí sí vas a tener que considerar alimentos, depende de la resección, no te puedo decir para todos porque va a depender mucho qué porción del intestino se ha quitado, se ha reseccionado, y quizás en algunos momentos vamos a necesitar una dieta baja en lácteos, sin lactosa principalmente, baja en residuos, para disminuir ese vaciamiento gástrico, sin azúcares simples. Ya decíamos que los azúcares simples van a ser un poco más osmolares y van a absorber esa cantidad también de agua para poder, se jalan más agua a la luz intestinal y por lo tanto va a deshidratar más a tu paciente. Vamos a requerir mayor cantidad de proteínas porque a final de cuentas tenemos un proceso de desnutrición, una resección intestinal para regenerar nuevos tejidos y también para que el niño pues siga creciendo, siga ganando peso, recuperar esas reservas corporales y pues tenerlo con una mejor nutrición para un posterior cierre de ese estómago, digamos, una posterior cirugía. Tenemos que estarlo visualizando. Esto tú lo tienes que tomar en cuenta, por eso preguntas, ¿cómo va la evolución del paciente? Más allá del PAS es escuchar cómo ha evolucionado el paciente, qué le están haciendo, cuál es el plan, cuál es el pronóstico, qué espera el médico. Todo esto se lo explica a los familiares cuando hace ese pase de visita. Va a depender, Carlos, dependiendo mucho cuál es, pues ahora sí que falla intestinal, me deja muy vacío el término. Tienes que identificar qué porción del intestino está reseccionada y en base a eso, si tú identificas eso, te va a ser más fácil hacer los ajustes de la alimentación. ¿Qué se hace? Pues justamente no te puedo generalizar pues qué vas a hacer porque va a depender mucho de esa porción del intestino que no está disponible, que hablamos en nuestra clase pasada, creo que no viniste a la clase anterior, donde hablé de esa importancia que tiene para identificar para qué sirve cada porción del intestino. Si tú tienes visualizado para qué sirve cada porción del intestino y no está disponible esa porción en ese momento, ¿qué ajustes a la alimentación? Por el ejemplo, Lilian. No, pues el Lilian va a ser mucho mejor porque realmente pues das una alimentación, va a depender mucho de la edad, pero prácticamente después de la alimentación enteral, pues ya digo, de la nutrición parenteral, ya inicias con la estimulación de la vía enteral, quizás hasta una fórmula sin lactosa o leche sin lactosa y ya su alimentación sólida. Su alimentación sólida pues ya a base de frutas con baja cantidad de azúcar, pero verduras también, cereales no muy, o sea, con poca azúcar, o sea, no tantos azúcares, digamos, refinados hasta cierto punto, y carnes, puedes meter carnes, no hay ningún problema con la carne, con pollo, bistec, atún, todo eso. Solamente lo que son quesos, lácteos, esos no los manejas. Y si es un bebé, pues ahí sí va a depender quizás, pues ileostomía, si intentas con algo, si no hay muchos días de ayuno, podría iniciar a lo mejor hasta con leche materna, o en dado caso, si ya lleva más allá de 10 días de ayuno, 12 días de ayuno y tiene una desnutrición grave, quizás puedas iniciar con una fórmula
pues ya quizás ahí sea una fórmula semielemental para facilitar la disponibilidad de esas proteínas, llevarlo a esa recuperación de nutricional de peso, talla, sacarlo de esa desnutrición y posteriormente quizás ya poderle decir, aquí lo importante la mamá, quizás también que siga manteniendo esa producción de leche materna para hacer ya la transición, también nos ha tocado esa parte. Ya depende si el cuadro mejora, ya la mamá quizás lo que hacen es en ese caso poder donar su leche materna, ellas siguen produciendo leche materna y ya después se hace el cambio a esa leche materna y les va muy bien. Sí, 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 va a depender muchísimo de la edad, es que aquí sí, no es lo mismo que me digas un prematuro, me digas un lactante, un preescolar, un escolar y un adolescente. Ahí sí son 5 etapas muy diferentes que el pronóstico va a ser muy diferente para cada uno de ellos. En ciertas etapas de la vida yo voy a tener que asegurar esa cantidad de energía necesaria para cubrir esas demandas del crecimiento y que este niño pues siga con su desarrollo adecuado. Gracias a ti, Carlos, muy buena pregunta. ¿Vale? Y justamente valorar en algunos casos los triglicéridos de cadena media para dar un mayor aporte energético. Recuerda que estos triglicéridos de cadena media, por ahí en algún momento repasen toda esta información, me parece también es bien bonito conocer cómo se van a digerir lo que son las grasas, tanto de cadena larga como de cadena media, cuáles son las que necesitan sales biliares, porque si tu paciente tiene problemas con la síntesis de sales biliares, ¿qué tipo de grasas van a estar afectadas? En este caso son las grasas de cadena larga, triglicéridos de cadena larga. Esas son las que necesitan sales biliares para poder emulsificarse y poderse absorber. Pero los de cadena media no requieren sales biliares, se absorben directamente y pasan directamente al sistema porta y de ahí pues, obviamente a todo el organismo. De ahí la importancia que tú identifiques, me parece por ahí hay un libro también, que en un momento lo leí y me pareció muy padre, está viene por imágenes, sí, no me acuerdo, pero te va explicando de qué forma el cuerpo digiere, absorbe y transporta las grasas en el cuerpo. Y también me quedé pendiente, ¿no? Con un videíto por ahí de los que de pronto yo me ponía a estudiar para visualizar cómo trabaja el cuerpo y hay uno, parece el cuerpo humano se llama, me parece así. Es una caricatura y te va manejando desde la digestión, cómo van las grasas, cómo van los azúcares, el cuerpo humano, a ver, déjame ver aquí, el cuerpo humano, parece que se llama así, cuerpo humano. Y es una caricatura. Es una caricatura así de dibujitos y todo eso, déjame ver. No tengo acá. Se merece, yo me estudié, aquí está. Bueno, se nos... Ay, Dios. Bueno, búsquense, hay varios, usualmente ahorita ya en este tiempo hay muchos videos donde ya te van explicando por imágenes cómo hacer todo, cómo el cuerpo trabaja, cómo funciona cada uno de los organismos y ahí te va a dar muchísima información, ¿sale? Y finalmente, pues ya en el caso ya mencionamos de la nutrición parenteral, pues hacerlo como nutrición parenteral ciclada. Pues miren, ya prácticamente acabamos este tema. Ya posteriormente la siguiente semana por ahí un compañerito de ustedes tiene inquietud de platicar acá con ustedes y pues vamos a darle esa oportunidad. Si alguien de ustedes más adelante pues quiere aquí compartir algo, pues con gusto ya nos manden un mensajito y vemos. Y vamos a darle la invitación para la siguiente semana. Vamos a ver vamos a hablar de un tema de, ¿cómo se llama esto? De obesidad infantil. Pero lo vamos a hacer, es muy diferente, Joel. Hay veces, generalmente entre las 7 y las 8 de la noche, pero varían mucho los días, porque si de pronto, por ejemplo, tengo otras actividades, no todo el tiempo tengo aquí como disponible, y por eso no lo puedo hacer todos los días. Pero ya incluso si no lo alcanzas a ver el en vivo, estos sí los tengo grabados y los subo en el canal de YouTube y ahí tú los puedes revisar. Y entonces para la siguiente semana vamos a ver la parte de obesidad infantil, pero ya lo vamos a platicar un poquito más qué hacer con ese tipo de pacientes, qué identificar, como que los tips
más concisos y precisos. Yo creo que muchas de las veces nos contamos la historia de que para hacer las cosas tenemos que tener todas las herramientas, que tenemos que saber esto, lo otro, pero no, yo creo que lo básico que hasta ahora yo te puedo recomendar he podido identificar, este, básico, alimentación saludable, que por lo menos acá en México utilizamos el plato del buen comer, que ya por ahí en un momento también ya se los expliqué, cómo hacerlo, de qué forma podemos incluir en cada tiempo de alimentación de todos los grupos de alimentos. Aquí también, o sea, no crees que porque sea un intestino corto voy a excluir algunos y otros no. Tú en todas las patologías tienes que asegurar que se incluyan de todos esos nutrimentos en la alimentación para asegurar que esta alimentación sea la adecuada. Por ejemplo, por decirte, en los niños con fenilcetonuria, o sea, yo quito lo que son las carnes rojas, todo lo que son carnes y leguminosas, que son proteínas, pero esa proteína la voy a dar con una fórmula especial para poderla administrar, pero a la par voy a seguir dando vitaminas, minerales, cereales para garantizar ese crecimiento adecuado. Entonces sí, también hay que tomarlo mucho a consideración. Ese tema también me gusta. Y a ver más adelante si les comparto un poquito. Es un tema que está medio complicadón, pero a la parte cuando le agarras me encanta, o sea, me gusta mucho. No es algo que yo vea muy frecuente, pero pues sí tengo ahí mis pacientes que de pronto le practicamos ahí paso a pasito y también nos sirve mucho. Entonces serían elementales o semi. Para esta, yo creo que empezarías primero con una semi-elemental, porque si de pronto te vas al elemental, que es ya lo más hidrolizado, y si no tolera, ¿para dónde te vas a ir? Ya no va a haber forma de que te muevas. Y también recuerda que las elementales son más osmolares. Si este paciente tienes alguna resección importante, esa misma osmolaridad va a jalar más cantidad de agua y va a aumentar ese gasto por el estómago. Entonces sí, mejor antes de llegar a una elemental, yo te sugeriría una semi-elemental. Y pues ya, ahí estar vigilando cómo es la tolerancia. Y entonces decíamos que pues básicamente con la alimentación yo considero que es lo que necesitamos para comer de forma adecuada. No necesitamos tanto alimento industrializado, que es lo que básicamente nos está enfermando. Si nosotros dentro de nuestra alimentación es algo más natural, completo de todos los alimentos, pues básicamente ya nos estamos acercando a mantener esa salud de nuestro cuerpo. Pero si le metemos más de otros alimentos o abusamos más de cierta cantidad de algunos, pues ese desequilibrio se va a perder y es lo que nos va a provocar la enfermedad. Así es, entonces no es tan adecuado. Ya más adelante, igual junto con vamos a platicar, aquí todavía nos falta una continuidad de otro tema que son las fístulas enterocutáneas, pero también de pronto ese es otro tema que ya por el tiempo ya no hay oportunidad de darle seguimiento, ya en otro momento lo platicaremos y pues ya, vamos a ver. Entonces, la siguiente semana tenemos por ahí obesidad infantil, para que tengan por ahí sus dudas, que es importante evaluar. Y hay que repasar algunos temas, busquen algunos videos de cómo funciona el cuerpo, eso ayuda muchísimo, la verdad, porque pues uno lo ve muy teórico, pero cuando ya lo ves práctico y te lo empiezan a explicar uno por uno, pues ya te va. Ay, sí, no, pero fíjate, Carlos, así es, somos uno en obesidad infantil, pero muchos de esos niños no lo aprendieron así porque sí, los niños lo aprendieron de sus padres. Es correcto, ahí lo interesante, que a mí me ha tocado, no sé ustedes cómo lo han visto, pero realmente como que de pronto va a depender mucho del entorno familiar, pero como que sí los papás mejoran cuando el niño tiene esta situación, como que sí priorizan un poquito. En niños con esos de autismo y TDAH casi no veo, te soy honesta, no los veo mucho. Sí, no, yo hay 100 cosas que no veo, pues para qué te invento. No tendría así como incluso mucha experiencia con ellos como para decirte. No tengo así mucha información de eso al respecto. Ahí Kevin Kevin, no sé, 24, muchísimas gracias por este regalo, gracias. Y pues ya estamos en tiempo, se va a quedar guardado, ustedes la revisan más adelante. Y por ahí mañana les comparto un poquito de la clase, vamos a hacer mañana un diplomado en una universidad acá en Querétaro, de todo lo que es el proceso de atención nutricia, que ustedes también ya lo tienen aquí,
y les voy a compartir un poquito de la clase para que estén por